Bienvenidos a nuestro club virtual de lectura de la Biblioteca Pública Municipal Efraín Castro y seguimos con el libro Grandes Mujeres de la Historia. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú. Mamá se escribe con M, de Mujer Maravillosa. Gabriela Mistral, poetisa y diplomática. Lucila de María Godoy Alcayá, nacida en Vicuña, Chile, en 1989. Pasó a la historia como Gabriela Mistral, poeta y primera persona suramericana en ganar el máximo galardón mundial de las letras, Premio Nobel de Literatura. Hija de un profesor y una modista, Lucila siempre contó con su esfuerzo de voluntad para salir adelante sin grandes medios económicos. Pronto se despertó su vocación pedagógica inspirada por una hermana mayor. Con solo 15 años fue ayudante de maestra y con 19 ya ejercía en solitario. Además, durante esos años, la prensa local comenzó a publicar sus primeros escritos, incluyendo un artículo donde exigía que se respetara el derecho a la educación de las mujeres. En 1910 se trasladó a Santiago, donde aprobó los exámenes oficiales y comenzó a trabajar en varias escuelas alrededor del país. Los Juegos Florales de Chile en 1914 fueron el marco que la dio a conocer en gran público como poeta. Allí presentó Los Sonetos de la Muerte, poemas dedicados a su prometido, que se había suicidado. Lo hizo ya con el seudónimo por el que sería conocida. En 1992, Mistral ya comenzaba a ser una autora respetada e influyente, a la que el gobierno de México requirió para que colaborara en la reforma educativa del país. Allí fundó una escuela que lleva su nombre y construyó en la organización de varias bibliotecas públicas. Comenzó así un largo periplo viajero que duraría muchos años. Ese mismo año se publicó en Nueva York su primer poemario, Desolación, con el que se convirtió en una de las autoras más prometedoras de la literatura latinoamericana. En México se editó su siguiente libro, Lecturas para Mujeres, en 1923, y en España apareció Ternura en 1924. Los años 30 fueron para Mistral una sucesión de viajes y experiencias vitales en el extranjero. Impartió clases y conferencias en Estados Unidos, Centroamérica y Europa. Inició también su carrera como cónsul en esta década y aunque era una autora internacionalmente reconocida, su vida nunca estuvo sobrada de lujos ni abundancias económicas. Sin embargo, su nombre comenzó a ser propuesto para el Premio Nobel de Literatura. En 1938 regresó a Sudamérica. Publicó Tala en Buenos Aires, cuyos beneficios se dio a niños víctimas de la Guerra Civil Española. Los niños siempre tocaron su corazón y de hecho muchos la conocen como una poeta dedicada al género infantil. Aunque ella nunca se casó ni fue madre, sí tuvo una estrecha relación con su sobrino, que murió de forma trágica en el año 1943. Ocurrió poco después de su suicidio de otros de sus grandes amigos, el escritor Stefan Zweig y su esposa, ambos judíos que habían huido de la persecución nazi, dos circunstancias que causaron una profunda herida en su alma. Poeta reconocida en la vida. 2 años más tarde, en el año 1945, la Academia Sueca finalmente le otorgó el Premio Nobel de Literatura. En Chile recibió el Premio Nacional de Literatura en 1951. Fue un regreso triunfal a su país, que fue seguido de la publicación del primer libro que editaba en Chile, Lagar. En 1954, Mistral murió en un hospital de Nueva York en 1957 a causa de un cáncer, tras lo cual el gobierno de Chile decretó 3 días de luto. Tras su muerte se publicaron nuevos poemas y textos que permanecieron
inéditos. Hoy en día, el archivo del escritor de la Biblioteca Nacional de Chile conserva un importante fondo documental dedicado al legado de esta gran mujer, que conocía el reconocimiento profesional en la vida. Su testamento está en su poesía, que derivó de la tendencia modernista inicial hacia un estilo directo, elaboralmente sencillo y musical, que conecta con la tradición folclórica y que canta con la voz de una mujer que amaba leer la Biblia y que hablaba de la ausencia de sus hijos, de la infancia perdida, del sufrimiento humano, de la injusticia social o del sentimiento de trascendencia. Terminamos esta lectura de Gabriela Mistral con una frase que dice: donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino. Gabriela Mistral. Hoy nos acompañó Melanie Valero con otra poesía de Gustavo Bécquer para niños. Los espero el próximo viernes con otro capítulo más de nuestro club virtual de lectura de la Biblioteca Pública Municipal Efraín Castro.